Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros esta noche de 11 de febrero ya, 11 de febrero. Mañana comienza un juicio histórico para Honduras. Mañana inicia un juicio histórico para Honduras. Hoy, 11 de febrero, tendremos un gran análisis aquí, mucha información, mucha actualización del tema. Mucha interpretación de lo que va a pasar. Nos vamos a adelantar también a lo que va a ocurrir en los próximos días y en las próximas semanas, con analistas de lujo, como siempre aquí en 3030 y también en el noticiero hoy mismo. Si usted no tuvo la oportunidad de ver el noticiero hoy mismo durante la semana, también le vamos a actualizar de algunas cosas que acontecieron esta semana y vamos a analizar con nuestros invitados, por supuesto, qué influencia podrían tener o no durante el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Esta noche me permito presentarles a ustedes desde Nueva York. Ahí está frente a la Corte del Distrito Sur de Nueva York el gran periodista, escritor y analista Óscar Estrada. Óscar, buenas noches hasta Nueva York. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches a nuestra audiencia, teleaudiencia de este programa 3030. Aquí estamos en efecto ya listos para dar cobertura minuto a minuto de lo que es este juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández y las implicaciones que eso trae también para nuestra historia y para nuestra clase política en el país. Muchas gracias, Óscar, además de reportar con sus análisis lo que está pasando y lo que va a ocurrir en el transcurso del juicio contra el expresidente Hernández, reporta y análisis no solo para hoy mismo de 3030, sino que para tunota.com, para el resto de noticieros de Televicentro y emisoras unidas. También aquí en el estudio nos acompaña el abogado Kenneth Madrid, abogado y catedrático universitario. Abogado, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación, Edgardo, y siempre es un gusto poder estar acá con su enorme audiencia, poder discutir estos temas tan importantes para Muy bien, eso es importante, enorme audiencia. Muchas gracias a la enorme audiencia que tenemos a nivel nacional. Gracias por esperarnos a las 8:30 y haremos todo lo posible para que esté con nosotros durante toda esta hora y media hasta las 10 de la noche. Nos acompaña vía Zoom don Marlon Duarte, es un abogado, experto en derecho penal, analista, litigante. Abogado Duarte, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo. Un saludo al abogado Kenneth, un saludo a Óscar hasta allá, Nueva York, que me imagino que el frío está fuerte allá. Esperamos ver y comparar algunas expectativas que se tienen del proceso ante la segunda pregunta, que es muy importante ese desglose de esa segunda pregunta. Muy bien, vamos al desglose de la agenda que tenemos preparada para ustedes, amables televidentes, esta noche. Entre otros temas, por supuesto. Mañana inicia el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, ¿sí o no? Mañana inicia el juicio contra el expresidente Hernández. Vea lo que decía el abogado Duarte, que es importante esto. El expresidente Hernández subirá al estrado para dar su testimonio durante su propio juicio. ¿Subirá al estrado Juan Orlando Hernández? ¿Las pruebas contra Juan Orlando Hernández son pruebas directas o no directas? ¿En qué consisten estas pruebas directas o no directas? Ya vamos a hablar con nuestros invitados sobre este tema. La fiscalía que acusa al expresidente Hernández, ¿creen nuestros invitados que necesita los testimonios del ex policía Mauricio Hernández y de Juan Carlos el Tigre Monía en contra del expresidente Hernández? Sobre estos temas y por supuesto el desarrollo de estos prolegómenos del juicio que inicia mañana, vamos a hablar esta noche. Pero ¿por qué surgió la duda este fin de semana de que si inicia mañana el juicio, mañana 12 de febrero o hasta el martes 20 de febrero? Fue la primera dama de la nación, ex primera dama de la nación, Ana García de Hernández, que en su cuenta de redes sociales, ayer sábado 10 de febrero a la 1:23 de la tarde, dijo: el juicio contra mi esposo Juan Orlando Hernández se acaba de aplazar hasta el 20 de febrero. Juan Orlando es inocente, pronto volverá. 1:23 p.m. de ayer sábado 10 de febrero. Desde el Distrito Sur, en la mera corte, ahí está Óscar Estrada. Y Óscar Estrada tiene la voz autorizada para decirnos cuándo inicia el juicio. Adelante, Óscar. Bueno, formalmente podemos hablar de dos etapas, ¿no? El primero, el juicio en sí comienza la próxima semana, el martes 20 de febrero. El lunes es feriado, por lo tanto es hasta el martes. Pero ¿por qué esto? Y creo que es importante explicarlo. Mañana inicia la elección de jurado, que comenzarán a llegar a partir de las 9:30 de la mañana
y estará durante los próximos 2 días, 2 días y medio, posiblemente si se trata, en este proceso de selección de los candidatos o posibles jurados para poder escoger las 12 personas que serán las personas que llevarán el juicio en contra del expresidente Hernández, ¿no? Y próximos 2 días, 3 días, miércoles, jueves y viernes, no es que no va a haber nada, es que va a entrar como en un receso porque la Fiscalía y la Defensa junto con la Corte van a entrar a una etapa de audiencia CIPA, que es el manejo de la información clasificada que ha entrado desde hace ya varias semanas para ser parte de las pruebas que pretende presentar la defensa en este juicio. Todavía no ha ocurrido eso y necesitan ellos definir cómo se va a presentar esa información, qué de la información que está ahí va a salir tal cual llegó, qué información va a salir en resumen, qué información va a salir redactada o censurada, de manera de que no se pongan en peligro las operaciones de las agencias de inteligencia que están actualmente en Honduras. Entonces la confusión viene precisamente de eso, de que la señora García de Hernández manifiesta de que el juicio comienza el próximo martes. Y sí, el próximo martes comienza ya lo que es los argumentos iniciales y la deliberación, ya presentar las pruebas que van a terminar pues alimentando la información para que el jurado tome su decisión de si es culpable o no culpable el señor Juan Orlando Hernández. Pero esta semana sí hay actividad en esta corte relacionada con la elección de jurado y la información clasificada a través de la audiencia CIPA. Y la selección del jurado es el comienzo de todo juicio. Es clave. La elección es el comienzo de todo juicio. Si uno ve el itinerario, el calendario de la corte, deja claramente que toda la semana está reservada para el juicio Juan Orlando Hernández versus Estados Unidos. Entonces sí, esta semana hay actividad en la corte, estará ocupado todo el día la sala. Los últimos 3 días, el miércoles, jueves y viernes, no va a ser posible entrar a la sala porque es una reunión a puerta cerrada porque la información es clasificada, pero ya estarán los abogados que representan al señor Juan Orlando Hernández a través de la abogada Sabrina Shroff y los abogados de la Fiscalía que tienen los requerimientos necesarios para poder conocer este tipo de información clasificada. ¿Podrá haber presencia de ciudadanos y de prensa mañana, lunes y el martes en el juzgado, en el tribunal? Los procesos son públicos, ¿no? Yo imagino que una de las preocupaciones que ha existido acá, ¿no?, es que al ver el jurado que no conoce este caso, que no está familiarizado con el tema, ver tanta gente curioseando, ¿no?, así como las personas que han llegado para ver este proceso, como también para los periodistas, la prensa que ha venido desde Honduras para cubrir este caso, podrían sentirse intimidados, podrían sentirse que no quieren formar parte o que no o buscar la forma de excusarse, y esa ha sido una de las razones por la cual también se ha querido buscar una manera de darle cierta garantía de seguridad. Sabemos que en el caso de Tony Hernández, por ejemplo, hubo una experiencia en la cual uno de las personas que asistió a la audiencia le tomó una fotografía al jurado al salir de la corte. Este jurado le hizo saber eso al juez, y el juez entonces decidió pues primero prohibir que hiciera estas fotografías y tomar ciertas medidas de seguridad. Al final ese jurado decidió retirarse del proceso, y eso es una de las cosas que se busca evitar. Se sabe que este es un caso que ya la Fiscalía ha alertado alrededor de cuestiones de seguridad que puedan haber con los jurados y también con los testigos, y está pidiendo incluso a algunos que entre con ciertas medidas de seguridad, o por ejemplo los jurados no se va a saber cuáles son sus nombres, están protegidos a través de números y no necesariamente a través de nombres, siempre buscando cuidar su identidad personal. Muy bien. Oscar, vamos a compartir con el abogado Marlon Duarte y el abogado Kenneth Madrid y nuestros amables televidentes lo que usted decía hace unos minutos. ¿Cuál es la programación oficial que tiene hasta esta hora de la noche la Corte del Distrito Sur de Nueva York para esta semana que comienza hoy domingo? Veamos entonces qué tiene para, por ejemplo, mañana lunes 12 de febrero. Atención con esto. Vean esta imagen que es evidente y clara de la programación que tiene la Corte. La Corte ya tiene programado lunes, martes, miércoles, jueves y viernes
El caso Juan Orlando Hernández. Dice USA versus Juan Orlando Hernández. Dice el número de caso, dice el procedimiento, el juez Castel, el RUM es 11D, la fecha 2/12/2024, es decir, 12 de febrero de 2024, 9 de la mañana. Y están los otros casos ahí. Están los otros casos ahí. Vea, por ejemplo, vamos al martes 13. USA versus Juan Orlando Hernández. El número de caso. Sí, ahí está el número de caso. El número de caso. Está el juez que lo va a atender. El juez que lo va a atender, la misma sala. La misma sala, correcto. La fecha es 13 de febrero. Correcto, el día siguiente. A las 9 de la mañana, hora en Nueva York. De acuerdo. El 14, que es miércoles, 2 de febrero, lo mismo. Lo mismo. USA versus Juan Orlando Hernández. El número de caso. El jurado, Castel, el juez. La misma sala, a las 9 de la mañana, hora de Nueva York, 8 de la mañana, hora de Honduras. Y aquí está el 15. Que sería jueves, USA versus Juan Orlando Hernández, el número de caso, el juez Kevin Castel, la sala, la fecha y la hora. Y tenemos el 16, es decir, de lunes a viernes. USA versus Juan Orlando Hernández, el número de caso, el juez Castel, 11D, el 16 de febrero 2024, que es viernes a las 9 de la mañana. Toda la semana está programada. ¿Abogado quién en Madrid? Toda la semana está programada. O sea, prácticamente creo que la confusión surgió entre toda la sociedad hondureña al momento de leer el mensaje de la primera dama, pero no cabe duda que los juicios, acá queda claro y tal como lo ha dicho ya, que siempre la fecha que se señala para comenzar nunca arranca ese día con ya lo que nosotros estilamos ver en las audiencias, que es obviamente la imputación de la fiscalía, los argumentos de defensa y el desarrollo de la prueba. Siempre el juicio arranca con la selección del jurado y eso es lo que vamos a ver ya el día de mañana. Abogado Marlon Duarte. Bueno, creo que la información más directa la tiene el licenciado Oscar Estrada. Son las personas que están ahí en Nueva York, son las personas que tienen más acceso a poder consultarle inclusive a otros abogados y cómo se manejan este tipo de situaciones. Nosotros, independientemente que tengamos un criterio, no somos expertos en los procedimientos establecidos en los juicios de Nueva York. Básicamente tendremos algún conocimiento en la idiosincrasia de lo que es la situación jurídica en comparación a la hondureña con Estados Unidos, que se maneja de manera distinta. Pero siempre igual los testimonios, los análisis de las pruebas directas y indirectas que dice para este programa que estamos hablando en estas preguntas, tienen alguna incidencia en comparación a los sistemas judiciales de Honduras. Es decir, las pruebas prácticamente son las mismas, pruebas testificales, documentales, audiovisuales, etc. Entonces, creo que si las personas que tienen esa información allá en Nueva York, que ha mandado en este caso la Corporación Televicentro, pues si mañana dice que se inicia el proceso, pues vamos a entender que mañana se inicia, porque la información que aparece en el portal de la Corte es la que acabamos de leer. Así es, abogado Marlon Duarte. ¿Algo más, Oscar, sobre eso? No, en efecto, mañana inicia ya el juicio. Lo que no inicia son todo lo que es la parte de las deliberaciones y presentación de pruebas. Sí. Eso no va a ocurrir esta semana, eso es hasta la otra semana, y a partir de ahí entonces ya podremos contar 2, 3 semanas, que será hasta cuando finalmente lleguen a los argumentos finales y que se dé la sentencia, que tomará luego otra vez el jurado el tiempo que considere necesario para poder llegar a una conclusión. Entonces, el juicio formalmente empieza ya mañana, pero mañana no es la parte en la cual se escucharán cuáles son las pruebas y se escucharán cuáles son los argumentos de cada una de las partes para arrancar el juicio. Oscar, pero usted va a estar ahí mañana, adentro de la audiencia. No estaremos así. Sí. Y el expresidente... Hay que dejar también claro de que hay una gran... Decía. Adelante, Oscar. Porque hay que dejar claro que también hay una gran presencia de los medios de comunicación de Honduras. Hoy los hemos visto durante todo el día aquí alrededor de la Corte también, y seguramente ahí estarán, ¿no? Que es una etapa realmente, si lo queremos decir de alguna forma,
un poco aburrida, ¿no? Porque son cuestionarios que se le hará a cada una de las personas, pero es importante poder darle cobertura también a eso, porque es importante saber qué tipo de cuestionario, cómo se escogen los ciudadanos de la ciudad de Nueva York, los ciudadanos norteamericanos, según el censo, para poder juzgar, ¿no? Entonces hay preguntas como, según el cuestionario que entregó el abogado Stabile, ¿no? Recordamos que eran 89 preguntas para poder presentar al jurado, eso se denegó, pero la Corte dijo que iban a incorporar o que iba a poder tener la oportunidad de presentar alguna de esas preguntas al jurado a la hora de decidir elegirlo. Y esas eran preguntas que iban relacionadas con opiniones políticas alrededor de Latinoamérica, si consideraba que los países latinoamericanos eran corruptos, si consideraba que Honduras era un narcoestado, ¿no? Y luego también algunas preguntas más relacionadas con la problemática de Nueva York actualmente, que es alrededor de la migración, ¿no? Si consideraba que los políticos centroamericanos tenían responsabilidad en la inmigración y si la inmigración era un problema para Estados Unidos. Todas estas preguntas que ayudan a perfilar que ambas partes, tanto la Fiscalía. Hola, ¿está Oscar ahí todavía? Sí, se nos fue Oscar, se nos fue Oscar. Bueno, es que este proceso de la selección del jurado no es fácil, ¿verdad? No, no es fácil. Y es que recuerda usted que había propuesto una serie de cuestionarios en la defensa del expresidente Hernández, pero como tal el cuestionario no se lo admitió el juez porque tanto la defensa como la fiscalía tienen su oportunidad ya el día de mañana, cuando comienza este proceso, de preguntarle a las personas que están siendo seleccionadas para el jurado cuál es el parecer, para el efecto de garantizar de que no tienen algún conflicto de interés ni van prejuiciados al proceso. Tanto la Fiscalía Federal como también la defensa, el equipo de defensa, tienen la oportunidad de poder preguntar, y era lo que el juez le dijo al equipo de defensa. Va a tener la oportunidad de hacerlo cuando se estén en el momento de selección del jurado. Muy bien. Oscar, otra pregunta importante es, ¿el expresidente Hernández va a estar mañana ahí? No le escucho. Oscar, ¿me escucha? Hola, Oscar. Escucho ahora, sí. Hola, Nueva York, gracias. ¿El expresidente Hernández va a estar mañana ahí? Tengo entendido, fíjate que eso sí no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. Sé que él tiene el derecho de participar en todo el proceso, ¿no? Pero no sé si él va a estar en esta etapa específicamente. Tal vez aquí sí alguno de los abogados que están en el estudio nos pueda indicar. En otros juicios, los imputados sí están en el proceso, pero no necesitan ellos estar aquí en este proceso. Momentito, abogado Duarte, ¿sabemos algo si el expresidente Hernández va a estar ahí mañana o no? En Estados Unidos, igual que en toda parte del mundo, es más, hay una particularidad en Estados Unidos, que ellos pueden estar en todas las actividades que tengan incidencia estricta en el proceso. Si usted se fija en Estados Unidos, inclusive usted puede defenderse de manera personal sin tener un abogado. Por lo tanto, si él tiene un derecho, pues él puede participar perfectamente, solo que él considere que no le interesa o que no es conveniente en base a la estrategia de defensa de estar en la escogencia del jurado, por ejemplo. Pero ya cuando inicia formalmente el debate, él puede perfectamente, él ya está obligado, por ejemplo, a estar presente en la audiencia. Pero en esta también él podría participar y estar en la escogencia del jurado, no hay ningún problema. Pero a veces por estrategia de defensa no se hace. Tengo entendido que la única donde no va a participar, porque hay información delicada en cuestiones de seguridad, es la audiencia CIPA, porque en esa creo que la que va a participar específicamente la abogada Sabrina Schroff, pero podría ser que participe él, ¿no? Porque él igual tiene derecho él a conocer todas las pruebas y que de esa información podría ser exculpatoria. Mañana ahí en el tribunal va a haber un desfile para tratar de significar esto, abogado Duarte, abogado Kenneth, Oscar, y poderlo entender. Mañana habrá un desfile de los candidatos a jurado y la fiscalía les hará preguntas, la defensa del expresidente Hernández les hará preguntas y luego ¿quién decide si ese jurado pasa a ser jurado? Pues ellos dos deciden, ¿no? Y hay una discusión ahí alrededor de evaluar la idoneidad de cada uno de los jurados y a la medida que se van acordando, entonces se van sumando jurado 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a los 12, ¿no? Una vez que llega a los 12, entonces se termina el proceso, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver mañana.
están los 60 personas que están convocadas para participar, para asistir 60, en la audiencia. 60, ellos son los que tienen preferencia a la hora de ingresar también. ¿No? Son 60, porque, son 60 candidatos, de esos van a elegir 15, 12 titulares y 3 suplentes. Así es, eso van a elegir 15 y lo importante es que ellos no van a estar cuando se interrogan a los otros, pues, porque ellos no tienen que escuchar cuáles son los interrogatorios. Entonces va a ser un proceso bien tedioso de estar escuchando la misma pregunta repetida una y otra vez a las distintas personas, así que los que quieran ingresar mañana van a decepcionarse en el sentido de que no va a haber realmente nada más que ver, ¿no? Eso será hasta la próxima semana. ¿Cuándo creemos que va a estar listo ya la conformación del jurado de los 15? En el caso de Tony Hernández duró 2 días. ¿No? Esta corte está contemplando aproximadamente 2 días a 2 días y medio, según explicó la Fiscalía en la carta que envió el día de ayer a mediodía. Muy bien. ¿Abogado Kenneth Madrid? No, y es interesante porque los que están participando para poder llegar a los 12 personas del jurado, ellos responden un cuestionario también previamente, y los que coincidan, tanto defensa como Fiscalía, ya los van apartando y van siendo parte de las personas que ya son ya el posible jurado hasta llegar a conformar las 12 personas y las 3 suplentes que ellos van a establecer. Abogado Duarte, ¿algo más sobre el jurado? Sí, yo pienso que hablábamos de este tema de las 84 preguntas. Lógicamente, el hecho de que se expongan a que le denieguen el tema de las 84 preguntas a cada jurado creo que iba a demorar tal vez más de una semana, ¿no? O sea, pero siempre dijimos nosotros que tienen derecho de hacerle las preguntas y van a escoger las preguntas que consideren necesario, no necesariamente las 84. Cada una de las partes, en este caso la Fiscalía y la Defensa, van a tener la oportunidad en igualdad de condiciones para hacerlo. Había un tema muy importante que decía Oscar, y es el tema de la situación de migración. Creo que ese tema va a ser bastante fuerte para la defensa. Manejar ese tema va a ser muy difícil por la situación que está viviendo en este caso, específicamente Nueva York, que tiene prácticamente las calles o la ciudad, los alrededores de la ciudad lleno de gente prácticamente de Venezuela, que como bien lo dijo el licenciado, esa pregunta de cómo se siente, porque la gente se viene de estos países porque la situación de corrupción, ese va a ser un tema bastante fuerte, tanto en el inicio de los alegatos y al final de los alegatos. Muy bien. Y es importante aquí ampliar, ¿no? Porque esta semana ocurrió un incidente particular, que es lo que están comentando todos los medios y la gente aquí en Nueva York, que tiene que ver con un niño de 15 años y un compañero que asaltaron una tienda en Times Square, hirieron a una turista brasileña y después se enfrentaron a los policías en la ciudad, y ese incidente ha llamado mucho la atención y ha generado un gran debate en relación a la migración, al tema del parol, al tema de los refugiados venezolanos y latinoamericanos en la ciudad de Nueva York. Entonces es un tema que está caliente, que seguramente va a afectar al momento de la percepción. Seguramente la Fiscalía también va a querer vincularlo con el tema del narcotráfico en el gobierno de Juan Orlando Hernández, y la defensa va a querer vincularlo también ideológicamente con el gobierno de Venezuela, ¿no? Y la migración que viene desde Venezuela y todo esto. Entonces va a ser esto va a ser un tema que va a infiltrarse en el juicio, y posiblemente también tenga un impacto porque es un tema sensible psicológicamente en el pueblo de la ciudad de Nueva York. Muy bien. Abogado Kenneth, cerramos el tema con usted. De acuerdo. Y mire, y esto es importante, esto que hacía énfasis el licenciado Oscar Estrada y también el abogado Duarte, que al final los que van a quedar como personas del jurado van a ser los que a ese tema de migración también se refieran de manera muy neutral o muy no sesgados para un lado y para otro, porque prácticamente ahí pues, lo descartaría el equipo de defensa si tiene algún sesgo mucho más prejuzgando hacia el tema migratorio. Y creo que ahí es donde van a poder balancear el tema del jurado. Hay un documento que surgió hoy, 10 de febrero, que nos indica que es muy probable que Juan Orlando Hernández suba al estrado para dar su testimonio. Ya vamos a hablar sobre eso. Antes, solo quiero poner en contexto a nuestros amables televidentes si no tuvieron oportunidad de seguir el noticiero hoy mismo de cerca de lunes a viernes. Por ejemplo, algunos datos a destacar. El 6 de febrero,
el abogado Kevin Castell, el juez Kevin Castell, autorizó que al expresidente Hernández se le envíen camisas de vestir, 3 trajes de negocios, zapatos, calcetines de vestir, de cuero, un cinturón, para que se pusiera a disposición del expresidente Hernández esa ropa para que, vestido de esa manera, acuda a las audiencias durante su juicio. Eso ocurrió el 6 de febrero anterior, ¿verdad? Estos son datos de lo que ha ocurrido esta semana. ¿Qué otra cosa ocurrió esta semana también? Bueno, el 7 de febrero, el 7 de febrero fue miércoles, ¿verdad? ¿Sí? ¿Miércoles? Sí, miércoles. El 7 de febrero, la defensa del expresidente Hernández solicitó una ampliación, un retraso en el inicio del juicio de 3 a 6 meses. O por lo menos, decía, una semana. El 7 de febrero solicitó eso. Y el juez Kevin Castell, ahí está la solicitud, cuando hace su argumento del por qué pide más tiempo para poder analizarlo. El de la foto de la izquierda es el nuevo abogado, el defensor público, que se sumó al equipo de defensa del expresidente Hernández, que lidera Raymond Colón. Y él, el abogado Stabile, dijo, mire, hay mucha información, hay poco tiempo, yo necesito más tiempo para poder analizarla, le pido por favor un retraso en el inicio del juicio de unos 3 meses a unos 6 meses. O por lo menos, dice en el renglón de abajo, o por lo menos solicito un aplazamiento del juicio por una semana. Pero ese mismo 7 de febrero, el juez Kevin Castell contestó y dijo lo siguiente: el juicio por este asunto, es decir, refiriéndose a Juan Orlando Hernández, se iniciará el día 12 de febrero de 2024 a las 9:30 horas en sala de audiencia. No sé si tenemos esa imagen, por favor. La imagen del 7 de febrero, la nota que firma Kevin Castell, donde manifiesta: el juicio de este asunto se inicia el 12 de febrero de 2024 a las 9:30 horas en sala de audiencia, así ordenado. ¿Lo tiene? Si no, lo podemos mostrar aquí, por favor. ¿O aquí? ¿Dónde? ¿Alguien? Esto fue el 7 de febrero, Castell. ¿Se logra leer? Muy bien. Le dice que no. Luego, el 8 de febrero, el juez Kevin Castell, es decir, el 8 de febrero fue jueves. El jueves 8 de febrero, el juez Kevin Castell le contesta 2 cosas a la defensa del expresidente Hernández. Lo primero que le contesta es que no se aplaza el inicio del juicio, que el juicio inicia el 12 de febrero. Pero una cosa más, que hacía referencia a Óscar Estrada y el abogado Marlon Duarte, que la defensa del expresidente Hernández había solicitado un cuestionario de 89 preguntas para que entre la Fiscalía y la defensa se le hiciera al jurado. El domingo pasado presentamos aquí con Óscar parte de esas 89 preguntas. Y Óscar hacía referencia un poco a eso. Y el juez, el jueves 8 de febrero, dijo: la solicitud, ahora sí póngala, la solicitud de aplazar el juicio y la petición de un cuestionario escrito para los jurados son denegadas. Denegadas en letra mayúscula, la palabra completa. El viernes, este viernes que pasó, el 9 de febrero, se le hizo una solicitud por parte de la defensa del expresidente Hernández al juez Kevin Castell. Dice: una propuesta de orden para que los miembros del equipo de defensa y apoyo del equipo de defensa puedan tener dispositivos electrónicos en el interior del tribunal durante el juicio. Y el juez aceptó, obviamente, que tanto el abogado Stabile como los otros abogados que son asistentes legales,
el Raymond Colon y los demás. Son un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas tuvieran teléfono, computadoras, discos duros, auriculares, computadoras portátiles, etcétera, etcétera. Y ayer, sábado 10 de febrero, el último documento del cual se tiene de manera oficial conocimiento, que es un documento que es dirigido al señor Kevin Castell por Damian Williams, el fiscal de Estados Unidos, es decir, la parte acusatoria. Dice lo siguiente, y me subraya por favor la parte clave. Como se describió anteriormente, el acusado y su abogado recibirán una versión del documento que prepararon que describe el posible testimonio del acusado, que identifica qué partes, si las hay, están clasificadas. El posible testimonio del acusado. Aquí viene entonces la pregunta de esta noche en 30-30. ¿Juan Orlando Hernández subirá al estrado para dar su testimonio? ¿Qué dice Óscar Estrada? ¿Qué dice el abogado Kenneth Madrid? ¿Qué dice don Marlon Duarte? ¿Y qué dice también don Mike Vigil, ex agente de la DEA, que ya pronto se incorpora esta noche aquí 30-30? Ya volvemos. Las 9 de la noche con 5 minutos aquí en Honduras, en Nueva York. Son las 10 de la noche con 5 minutos. En Nueva York está Óscar Estrada. Está también acompañándonos vía Zoom esta noche el abogado Marlon Duarte, abogado experto en derecho penal y analista. Está también aquí con nosotros en el estudio en Tegucigalpa el abogado Kenneth Madrid, catedrático universitario. Bueno, Óscar, ya saben, en Nueva York. Y se incorpora don Mike Vigil, ex agente de la DEA. Buenas noches, don Mike, ¿cómo está? Buenas noches. Mejorándome. ¿Puedo decirlo públicamente o no? Sí, no hay problema. Bueno, quiero decir a nuestros amables televidentes que agradezco mucho a don Mike Vigil que esté esta noche con nosotros, porque don Mike Vigil está saliendo del COVID por segunda ocasión. Así que, don Mike, muchas gracias. Se me cuida mucho, por favor. Siga el tratamiento que el médico le ha indicado para que usted se pueda recuperar lo más pronto posible. Ya sabe que el COVID no es una cosa de juego, ¿verdad? Así que esperamos aquí en 30-30 que se recupere pronto, don Mike. Muchas gracias. Y hacer el esfuerzo de estar esta noche con nosotros también, por supuesto. Gracias de nuevo. Hemos estado hablando de que mañana inicia todo este trámite de la escogencia del jurado y que las deliberaciones comenzarían hasta el próximo martes 20, las deliberaciones con la participación de la Fiscalía, la Defensa y todo lo demás. ¿Qué información tiene sobre esto, don Mike? Bueno, se trata de documentos clasificados. Entonces, los fiscales, al parecer, solicitaron una conferencia. unos días más para facilitar eso y obviamente el juez Castiel estuvo de acuerdo. Entonces, al parecer, lo relataron hasta el día 20 de este mes. Solo que no es mucho tiempo, pero una semana. Ok. Mañana inicia, eso sí, la selección del jurado, ¿verdad? Sí. Ok. Y ahí cada quien busca la manera cómo garantizar que ese jurado no tenga algún prejuicio a favor o en contra del expresidente Hernández. Sí, por ejemplo, yo he participado en ese proceso ahora que estoy jubilado y normalmente van a solicitar como 50 personas de las listas de personas que están registradas para votar en Nueva York. Entonces, se reportan a una sala grande, por ejemplo, en la corte, y ahí van a estar los defensores, también los fiscales federales, y van a comenzar a seleccionar el jurado haciendo preguntas hasta que tengan 12 personas y luego 2 que pueden reemplazar a un miembro o 2 miembros del jurado si se enferman o tienen problemas con algún problema familiar, que ellos pueden entrar al jurado. Solo que es un proceso que demora aproximadamente un día
posiblemente 2. Muy bien. Lo otro, para poner en contexto a nuestros amables televidentes también de todo lo que ha estado pasando. Antes de ir a esta pregunta sobre que si Juan Orlando Hernández subirá al estrado para dar su testimonio, como aparentemente se dejó entrever en un documento hoy, antes de eso quiero decirle a nuestros amables televidentes, seguramente ya lo saben, que el ex policía Mauricio Hernández Pineda se declaró culpable. Don Juan Carlos el Tigre Bonilla esta semana también se ha declarado culpable. Mauricio Hernández Pineda, ex miembro de la Policía de Honduras, 51 años, le van a dar la sentencia el 2 de mayo de 2024. Y a don Juan Carlos Bonilla, exdirector de la Policía de 63 años, le darán la sentencia el 25 de junio de 2024. Ya los dos se han declarado culpables. O sea que al juicio que iban a ir los tres, al juicio va nada más Juan Orlando Hernández. ¿Algún comentario sobre esto, don Mike Vigil, de esta estrategia de declararse culpable de estos dos señores? Bueno, posiblemente, en mi opinión, van a colaborar con los fiscales federales y siempre les dicen que si van a colaborar se tienen que hallar culpables. Pero les digo que no es necesario que ellos estén colaborando porque obviamente ya el caso está desarrollado de parte de los fiscales federales. Ya tenían suficientes evidencias y aquí en los Estados Unidos nunca van a hacer una acusación contra de un exmandatario si las evidencias no son extra contundentes. Pero si decide el Tigre Bonilla y Mauricio Hernández de colaborar, entonces eso nada más fueran otros dos clavos contra de Juan Orlando. O sea, usted se me adelanta a una de las preguntas que teníamos esta noche. ¿La Fiscalía necesita los testimonios del ex policía Mauricio Hernández y de Juan Carlos el Tigre Bonilla en contra del expresidente Hernández? ¿Qué dice usted? ¿Usted dice que no? Sí, yo digo que no es necesario porque obviamente ya tienen las pruebas. Pero si ellos declaran, no nomás van a declarar contra de Juan Orlando, pero ellos tienen mucho conocimiento de la conspiración muy amplia que existía en Honduras. Entonces ellos no nomás van a declarar, pero también van a nombrar personas, empresarios, políticos, miembros de la policía, del ejército, porque esto, como te digo, fue una conspiración que no nomás incluía a Tony Hernández, al exmandatario, a Giovanni Fuentes. O sea, en su opinión, don Mike Vigil, ¿ellos dos van a subir al estrado para dar testimonio en contra de Juan Orlando Hernández? Si es que están colaborando, sí. En el dado caso... Perdón. Y en mi opinión, te digo que yo pienso que sí están colaborando porque al último momento ambos decidieron de hallarse culpable. Y yo creo que el Tigre Bonilla, que tiene aproximadamente 73, 75 años de edad, él no va a querer morir en una prisión aquí en los Estados Unidos. Y él yo creo que se ha convertido de un tigre a un gatito. Solo que él se va a tratar de salvar y estoy seguro que va a declarar. Tratar de salvar, en este caso de estos dos señores que podrían subir al estrado para testificar en contra de Juan Orlando Hernández, ¿qué implicaría? ¿Una reducción sustancial en la pena, en la condena? Sí, todo depende de la colaboración, pero por ejemplo, si le dictan nada más 10 años, 15 años al Tigre Bonilla, eso puede ser una cadena perpetua para él. Entonces, cuando van a colaborar,
sí van a buscar una reducción en la sentencia, pero tienen que estar de acuerdo los fiscales. Si no están de acuerdo, pues no hay ningún trato. Por ejemplo, el hecho de que la sentencia, obviamente condenatoria para ambos al declararse culpable, uno para mayo y el otro para junio, es como también como para esperar a ver cuál va a ser su comportamiento en el juicio de Juan Orlando, a ver qué tanto van a colaborar, qué tanto van a decir. No necesariamente, porque esto es normal, que el juez va a dictar la sentencia. Normalmente, bueno, en algunas ocasiones, como un año. Hay que ver el caso de Genaro García Luna, que fue el ex secretario de Seguridad Pública de México, que se ha delatado bastante tiempo, solo que eso es normal, de 3 meses, 4 meses, lo que sea, porque también tiene que recibir un informe para dictar la condena del juez Castel. Usted ha reiterado en varias ocasiones aquí en el programa de que el expresidente Hernández va a ser condenado a cadena perpetua, que usted está seguro de eso. Tomando en cuenta la decisión de Mauricio Hernández y de Juan Carlos el Tigre Bonilla, que eventualmente podrían tener una condena 10, 12, 15 años y salir, no sé, en 3, 4 años antes del final de la condena. ¿Cree usted que el expresidente Hernández esté pensando en algún momento declararse culpable o no? Bueno, desconozco lo que piensa el exmandatario, pero en mi opinión, y lo digo, que es inocente hasta que lo hayan culpable. Pero tomando en cuenta lo que sucedió con el hermano Tony Hernández, que le dictaron una cadena perpetua, también a Giovanni Fuentes, que estaba vinculado con ellos, le dieron una cadena perpetua. La evidencia es contundente, se va a utilizar la misma evidencia que utilizaron en contra de Tony Hernández y ahora han desarrollado hasta más evidencia. Los fiscales federales de Nueva York son los mejores que existen en los Estados Unidos. Ellos manejan los casos de conspiración más complejos que existen en este país. Aparte, en el sistema judicial al lado federal, nosotros tenemos 95 a 98% de éxito. Entonces, tomando todo eso en cuenta, yo estoy 100% que lo van a condenar, y si lo condenan, le van a dictar una cadena perpetua. Abogado Marlon Duarte, usted dijo aquí el 7 de enero en 30-30, mi sugerencia es que los 3 se declaren culpables. Mire, licenciado, si usted se fija en esa programación que tiene la Corte del Distrito Sur, dice el ciudadano Juan Orlando Hernández contra el pueblo de los Estados Unidos. Desde ahí se imagina usted todo el poderío que tienen los Estados Unidos. Peor como estas aristas que se van a utilizar, es una cuestión de estrategia de la Fiscalía si se va a juicio. Eso es el tema migratorio, el tema de corrupción, el tema político, el tema de, como decía don Mike Vigil, que yo siempre he compartido lo que don Mike Vigil dice en el aspecto de que se van a mencionar nombres, policías, empresarios, inclusive situaciones hasta bancarias, donde se manejaban todo este dinero. Y peor aún, si algún dinero ha tenido algún tipo de circulación en los Estados Unidos. Vimos el caso del director de la tasa de seguridad, uno de los que dirigía la tasa de seguridad, que por el hecho de que una empresa norteamericana estuviera involucrada en este tipo de actividades, fue solicitado una extradición. Yo decía que lo más factible era que negociara, pero conociendo ya esta estrategia de la defensa, de que inclusive va a subir al estrado, yo creo que él va a someterse al juicio. Y que quisiera pensar que el hecho de que se pudiera dar un aplazamiento formal era porque el juez ya tenía conocimiento claro que había un tipo de negociación con la Fiscalía para no someterse al jurado. Como bien lo decía don Mike, el 95% al 98% es la efectividad que tienen
los fiscales federales. El asunto es que en casos como estos, de extradiciones como estas, ellos tienen el 100% de efectividad. O sea, nunca ningún hondureño que se ha sometido a juicio se ha librado de una cadena perpetua. Entonces, ellos van 100% en contra. Si lo analizamos del 95 al 98% que dice él, es en el sistema global, pero ya apartamos la situación de extradición. En el caso de los hondureños, nunca ha pasado que lo hayan absuelto. Por lo tanto, es un tema bastante complicado. Yo sigo sosteniendo que él puede, y es una sugerencia que siempre le he hecho. Yo no digo, como le vuelvo y le repito, licenciado Edgardo Melgar, a mí no me consta que haya cometido ningún tipo de delito, pero yo conociendo el sistema federal y como lo he visto, porque el caso de Genaro García Luna, inclusive casi 6 años después de que él ya no era funcionario, Estados Unidos le hizo un juicio. Es decir, Estados Unidos siempre no se queda con nada. ¿Y cómo le armaron este proceso a Genaro García Luna? Porque estaba solicitando una visa de inversionista y por medio de esa situación se recordaron prácticamente de él, porque esa es una situación que todas las agencias de seguridad de los Estados Unidos tienen que dar información de quién es las personas que están solicitando visa de inversionista, porque si no todos los árabes fueran estadounidenses. Por inversionistas, se les diera la residencia por inversionistas. Entonces yo lo veo bastante cuesta arriba. Sigo manteniendo que la mejor sugerencia, aun y cuando no pueda tener algún tipo de arreglo, porque si no tiene ningún tipo de arreglo, pero por lo menos se libraría de algún tipo de cadena perpetua, de declararse culpable. Solo a manera de antecedente, Genaro Luna fue ministro de Seguridad en 2 periodos en el gobierno en México, y como decía el abogado, 6 meses después de que ya había salido de su puesto, lo llevaron a juicio y lo condenaron a cadena perpetua. Ricardo, 6 años. 6 años, perdón. Óigame bien. 6 años. 6 años. Sí, señor. Óigame, es sí, señor. increíble. Y la otra situación, Edgardo, él fue, por decirlo así, como director de la policía, como el FBI, del sexenio de don Vicente Fox, sí. Y él fue secretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. O sea, un hombre poderosísimo en México. Poderosísimo, inclusive con más presupuesto que el Estado de Honduras. ¿Usted cree que el señor Bonilla y el señor Hernández Pineda van a declarar contra Joe? Comparto lo que decía don Mike. Ellos no lo necesitan. Sinceramente se lo digo, no lo necesitan. La estrategia de la Fiscalía en su momento fue como acorralarlos a ellos, y yo creo que el hecho de que inclusive los abogados fueran designados, los abogados defensores por el Estado de Nueva York, por decirlo así, por el pueblo de Nueva York, porque no tenían cómo defenderse, los designaron. Hasta ellos mismos se querían retirar porque lógicamente saben cuál va a ser el resultado, y insisten tanto en decirles a sus defendidos del por qué no es conveniente irse a juicio, y al final yo creo que hasta ese tipo de situaciones donde el propio abogado quiere renunciar, aun y cuando es designado, creo que los llevó a tomar una sabia decisión. Sí. Decía don Mike Vigil y decía también el abogado Marlon Duarte, vamos a escuchar nombres de empresarios, de políticos, de policías, del ejército, circunstancias también, decía el abogado Duarte, de tipo bancario. ¿Quién va a, si no van a declarar, si no declara en este caso el señor Bonilla y el señor Hernández Pineda, ¿quién va a hacer mención de esta gente? ¿La Fiscalía de Nueva York? Yo creo que aquí es importante traer a memoria que el señor Juan Carlos Bonilla de hace años estaba queriendo buscar lograr un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. O sea, él siempre manifestó su interés de colaborar, pero el impedimento de hacerlo era que la Fiscalía le decía, si quiere colaborar, declárese culpable. Y ahí es donde él encontraba pues que esa falta de voluntad de declararse culpable. Y su interés de colaborar, que si está entrando ahora en colaboración con la Fiscalía, debe ser de este nivel, era en relación a las investigaciones que él hizo cuando era jefe de la Policía Nacional en Honduras, estamos en el 2012, 2013, ¿no? Y antes también relacionado con las mafias de la policía. Y hay ciertos incidentes particulares que ocurrieron durante ese año que él investigó, según sus mismas palabras, y que esas investigaciones es lo que quiere él entregar, como por ejemplo el asesinato del Sarantí Drogas, el asesinato de Alfredo Landaverde,
y de Orlan Chávez. Él conoce qué pasó, él investigó qué pasó ahí y esa es la colaboración que él va a buscar principalmente. Yo no creo que la colaboración, si hay colaboración del Tigre Bonilla con la Fiscalía, sea necesariamente con el tema de Juan Orlando Hernández, pero los otros temas siguen estando ahí en el interés, aunque ya han pasado 10 años desde que ocurrieron, más de 10 años, siguen siendo de interés de Estados Unidos poder encontrar los responsables para estos delitos que no prescriben. Abogado Madrid. Sí, mire, varias cosas, Edgardo, y ahí coincidimos con ellos. Mire, yo siento que al final, para que usted haga un acuerdo y quiera declararse culpable, se lo tienen también que ofrecer. Yo me puedo declarar culpable y simplemente me dan una cadena perpetua también. El detalle es que yo tengo que llegar a un acuerdo con la Fiscalía. La Fiscalía tiene que estar anuente. Usted escuchó al señor exdirector de la policía, el señor Bonilla, que dijo, me propusieron un buen acuerdo y Dios me iluminó. Y entonces dijo, procedí a declararme culpable. Pero es porque la Fiscalía lo está ofreciendo. Y yo sé que, mire, mucha gente y en la situación pública de este caso dicen, ¿por qué no se declara culpable el expresidente Hernández? Pero ahí vale la pena que nos hagamos dos preguntas. ¿La Fiscalía querrá ofrecerle un trato al expresidente Hernández? Si lo tiene al final como que es la presea máxima que tiene la Fiscalía Federal, ¿le habrá ofrecido un trato? ¿Habrá forma? ¿O al final la Fiscalía no le interesa un trato con el expresidente Hernández y al final quizá por eso incluso él ha tomado incluso la decisión de subir al estrado para contar su historia, para ver de qué manera el jurado puede llegar a que esa historia de lucha contra el narcotráfico que él siempre ha manifestado que realizó puede llegar a concitar alguna opinión en el jurado a efecto de que esté a favor de él. Vamos a un corte comercial. Don Mike, rapidito, si no declara el Tigre Bonilla o el señor Mauricio Hernández Pineda los nombres de empresarios, de políticos, de policías, de ejército, de quien quiera, del sector que sea, ¿quién lo va a mencionar en el juicio contra Juan Orlando Hernández? ¿La Fiscalía? Mira, va a haber bastantes testigos y normalmente en estos juicios, por ejemplo, en el caso de Chapo Guzmán, declararon muchos miembros del cartel de Sinaloa, comenzaron a nombrar personas, también en el juicio de Genaro García Luna, la misma cosa, hasta nombraron presidentes mexicanos, solo que eso es normal. Si va a juicio Juan Orlando, va a haber muchos testigos, algunos que tienen antecedentes criminales y algunos que no tienen, pero con las preguntas que van a hacer los fiscales van a salir más nombres. Muy bien, vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, dos preguntas claves. Juan Orlando Hernández subirá al estrado para dar su testimonio. ¿Qué efecto va a tener eso, positivo o negativo? ¿Y las pruebas contra Juan Orlando Hernández son directas o no directas? Ya volvemos. Yo diría que tenemos un programa brutal, ¿verdad, abogado? Genial. Abogado Kenneth Madrid, don Mike Vigil, don Marlon Duarte, Oscar Estrada. Tenemos un panel de lujo esta noche aquí en 30-30, con mucho conocimiento, con mucha experiencia, que nos están orientando, ilustrando, informando, interpretando qué es lo que va a pasar en los próximos días. Un documento que surgió ayer sábado 10 de febrero. Es un documento dirigido al juez Kevin Castel por parte de Damian Williams, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Y hay una partecita ahí que no sé cómo interpretar, don Mike, abogado Kenneth, Oscar, abogado Duarte. Dice ahí esa parte del documento, como se describió anteriormente, el acusado y su abogado recibirán una versión del documento que prepararon que describe el posible testimonio del acusado. Y más abajo hace referencia, incluso como parte del testimonio del acusado. Oscar Estrada, por favor, su interpretación sobre esto o qué información tiene al respecto. ¿Va a subir al estrado, va a subir al estrado Juan Orlando Hernández? Es muy probable que lo haga. ¿No? O sea, todo abogado siempre le recomienda a su cliente que no lo haga, porque realmente subir al estrado es un arma de doble filo. ¿No? Puede servirle para contar su historia, pero también tiene que someterse al contrainterrogatorio del fiscal y puede servirle para incriminarse y además porque está bajo juramento no puede mentir cuando esté en el estrado y si miente y se descubre que ha mentido, entonces es otro delito más que podría aumentarle todavía más la pena.
O sea, es un gran riesgo que lo haga, pero parte de la estrategia de la Fiscalía, de la Defensa, ¿no? Es esta parte de los documentos confidenciales que ha pedido las agencias de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Y da la impresión que quien va a interpretar el significado de esos documentos no es otra persona, sino el señor Juan Orlando Hernández. Digo esto basado en lo que el mismo fiscal está diciendo en esta carta. Así lo interpreto yo, que posiblemente el señor Juan Orlando Hernández suba al estrado como parte de la estrategia de la defensa para explicar o dar sentido, dar profundidad a estos documentos clasificados que sean escogidos en esta audiencia, sí, porque ocurrirá al final de esta semana, para construir la narrativa que le servirá al señor Juan Orlando Hernández. Don Mike Vigil. Yo estoy de acuerdo con Oscar que va a ser un riesgo muy grande si él va a declarar, porque los fiscales federales, yo creo que ya están preparando las preguntas que le van a preguntar, y yo he visto que muchas personas quieren declarar porque creen que va a ser de beneficio para ellos, y resulta de ser un desastre, un desastre. Abogado Marlon Duarte, ¿usted recomendaría que subiera al estrado a dar su testimonio? ¿Cree que lo hará? Bueno, yo pienso que jamás va a desperdiciar esta oportunidad que tiene si va a juicio. Consideremos que sí, en todo caso se va a arrancar el juicio sin ningún tipo de declaratoria de culpabilidad. No creo que jamás pierda la oportunidad de él de subirse al estrado. Conociendo, como dice el señor Juan Orlando Hernández, al considerarse él que prácticamente según la estrategia es una venganza de las personas que él ayudó a que se la llevaran, no creo que desperdicie esta oportunidad. Si bien es cierto, hay una estrategia de defensa, el hecho de que usted no pueda someter a una persona a este por decirlo así, a subirse al estrado, a declarar, por este tipo de situaciones que decía el señor Mike Vigil y el abogado Kenneth, pero conociendo cómo es el expresidente, él va a contar su versión. ¿Y dónde lo va a hacer? En el estrado. Siempre he dicho yo, y siempre lo he manifestado, que el mejor, por decirlo, el mejor defendido que puede tener cualquier abogado es el inocente. Es el mejor cliente que tiene un abogado litigante, el inocente. Y si su cliente es inocente, pues usted lo va a subir al estrado, porque por donde lo ataquen, él va a establecer su verdad, y es como el testigo. El mejor testigo que usted puede tener es el que le constan los hechos. La fiscalía lo puede enredar y todo eso, él siempre va a salir la verdad, porque él vio, él sabe, tiene conocimiento de cómo pasó. Entonces, creo que él subirá al estrado, él declarará si se somete al juicio, pero como bien lo dicen, es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo porque no solamente él va a contestar, o no solamente le van a preguntar lo que él quiere que le pregunten. O sea, lo que él dice que hizo bueno, lo que él manifestó que en su administración hizo bueno. Le van a preguntar por la situación del hermano. Le van a preguntar por la situación de otros, de otros coimputados. O sea, no solamente le van a preguntar lo que él esté preparado para que le pregunte. Entonces, ahí es donde está el arma de doble filo. Sí, y hay que aclarar, hay que comentar también que la característica profesional del señor Stabile, del Renato Stabile, que es el abogado defensor público que se sumó recientemente, y estas personas que él trae de su firma como asistente, la característica y la función que van a tener ellos también es entrenar, trabajar con el señor Juan Orlando Hernández para poder saber qué es lo que le van a preguntar, o intuir, basado en los interrogatorios, qué es lo que le podría preguntar la fiscalía, y preparar junto a él la respuesta que tendría que dar para no ser autoincriminatoria. O sea, él se está preparando también en ese sentido para poder responder a la fiscalía. No se va a ir solamente a someterse a ese interrogatorio sin una preparación al respecto. Sí, de acuerdo. Y es que mire, Edgardo, y ahí o sea, ¿va a subir o no va a subir? Sí, claro, por supuesto. Yo soy, en su opinión, ¿va a subir al estrado? Va a subir al estrado. Yo soy fiel creyente, igual que el abogado Duarte, que va a subir al estrado. Ese es
la mayor defensa que él va a asumir, una de sus armas, su estrategia va a ser subir al estrado. Lógicamente, como lo decía también el licenciado Oscar y don Mike, es un arma de doble filo, porque usted se somete... Se expone. Se expone al contrainterrogatorio de la Fiscalía y le van a preguntar sobre todo lo que ha sucedido ya en el proceso, sobre todas las pruebas relacionadas y que tenga ya en su poder la Fiscalía, y lógicamente él tiene la obligación de contestar. Ahora, cuando usted tiene a un cliente y es inocente, usted no tiene ninguna duda, prejuicio de poder subirlo al estrado, porque sabe que hay un alto porcentaje de que no se va a equivocar, no le va a decir absolutamente nada porque es inocente. Ahora, y creo que acá, y yo siento que también la defensa del expresidente Hernández está apostándole a que él va a alegar que no sabían absolutamente nada de todo lo que estaba pasando, ni con su hermano, ni con los demás, porque quizá tenga mucha relación con la siguiente pregunta que usted tiene ahí. Él va a apostar de que efectivamente él tenía una lucha férrea contra el narcotráfico, pero él desconocía todo lo que había detrás de él y de su hermano. Creo que va a haber una estrategia de defensa en ese sentido y creo que por ahí es donde va a trabajar fuertemente y para poder no lograr, lógicamente, la unanimidad en el jurado y lograr incidir relativamente para que alguien de los del jurado crea en su versión y así obtener una sentencia absolutoria. Va a ir por ahí. Don Mike quería decir algo. Adelante, don Mike. Bueno, yo estoy de acuerdo con el licenciado Duarte que le van a preguntar muchas cosas sobre el juicio de su hermano, también lo de Giovanni Fuentes y otros más. Entonces, él fue nombrado como conspirador en el juicio de Tony Hernández, solo que él va a tener muchos problemas contestar esas preguntas y la cosa que, aunque sea abogado, muy difícil. Te garantizo que los fiscales federales lo van a echar a pedazos. ¿Alguien sabe si en el juicio de Tony Hernández dio testimonio? ¿Subió al estrado Tony Hernández? No. No subió al estrado. No subió al estrado. En algún momento, al final de todos los testimonios, el juez siempre le pregunta si desea subir al estrado para testificar y él dijo que no. Sí, no. Ah, ok, muy bien. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, ¿las pruebas contra el expresidente Hernández son pruebas directas o son pruebas que no son directas? ¿De qué se trata esto y cuál es el impacto que podrían tener en este juicio? Ya volvemos. Seguimos con Oscar Estrada en Nueva York. Aquí son las 9 de la noche, ya con 42 minutos. Allá en Nueva York son las 10 de la noche con 42 minutos y junto con Oscar Estrada y ese gran equipo de Televicentro, Emisoras Unidas, tunota.com, está también Mayra Mejía, productora de Noticieros Hoy Mismo, que está súper bien abrigada, hasta con ese sombrero especial. Buenas noches, Mayra. Buenas noches, Melgar, a toda la audiencia de 30 a 30, que domingo a domingo nos sintoniza. Así es, bastante frío con Oscar aquí, desde la Corte del Distrito Sur a 5 grados centígrados. Bastante frío, licenciado. Muy bien. Bueno, eso que está iluminado atrás es la Corte, ¿verdad? Sí. Así es la Corte. Donde se ven esas columnas, donde se ven esas columnas, ahí es la Corte. ¿Por ahí va a ser el ingreso mañana de ustedes? No, está para atrás, el edificio está allá al fondo y lo que pasa es que cogimos porque es el único que estaba iluminado, allá no está iluminado. Ajá, pero ese es parte sí, es parte, son un complejo de 3, 4 edificios que están aquí y allá al fondo donde va a ser el ingreso para la corte del juez Castel. ¿A qué horas esperan estar ustedes mañana ahí para ingresar? Porque está previsto que esto inicie a las 9 de la mañana, hora de Nueva York, 8 horas de Honduras. ¿A qué hora van a estar ustedes ahí mañana? Pues estaremos dando cobertura desde los primeros noticieros de la mañana y después en los programas de la mañana, entonces vamos a estar acá desde muy temprano. Muy bien, la temperatura. 5 de la mañana, por ahí, hora de Nueva York, puesto que... Yo no, ella sí. Sí. Mayra, me imagino que ha tenido oportunidad de hablar usted con, no sé, bueno, nadie puede desconocer que esto ha concitado el interés de toda la hondureñidad dentro y fuera de nuestro país. Así es, licenciado. Le comento que no solamente medios de comunicación se han apostado aquí a las afueras de todo el mundo financiero, que es donde estamos localizados y en donde queda la Corte del Distrito Sur de Nueva York,
sino que también líderes migrantes han venido a presenciar el histórico juicio del expresidente. De hecho, pudimos compartir con algunos, y aquí vamos a presentar a Carla Castillo, que es una hondureña que radica aquí en Nueva York. Le preguntamos cuál era, pues, su comentario acerca del juicio que va a enfrentar el expresidente Juan Orlando Hernández. Pues mire, nosotros estamos esperando de esto desde hace mucho tiempo, el pueblo hondureño. Estados Unidos lo ha venido investigando desde hace 10 años y pues se llegó el tiempo de pagar, ¿verdad? De pagar por todos los actos de corrupción, y es aquí donde se va a hacer justicia, porque nadie está sobre la ley en este país. ¿Va a entrar a la elección del jurado que se va a desarrollar mañana? Sí, haremos lo posible de estar aquí a tempranas horas de la mañana a pesar de este clima gélido, pero aquí estaremos. ¿Y al juicio que inicia el próximo 20 de febrero? Esa fecha no la podemos perder porque es cuando nosotros vamos a ser testigos visuales de cómo Estados Unidos hace ejercer la ley, ya que en Honduras no se puede porque las leyes son muy flexibles. Este país va a reclamar por todas esas personas que han sufrido bajo este régimen. ¿Cuál cree que sea la sentencia? Bueno, tiene dos opciones. La primera opción es, si él se declara culpable, él puede tener una condena de 40 años más cadena perpetua, pero en el lapso del tiempo poder pedir de que su condena sea reducida a un 80%, ya que las cárceles federales es lo único que pueden ofrecer. ¿Y cuál cree que es el impacto de este juicio en Honduras? Bueno, el pueblo hondureño creo que va a llorar de alegría porque es lo que ellos están esperando, justicia para todas aquellas personas que murieron en pandemia, que murieron bajo los carteles de la droga, teniendo un régimen terrible en nuestro país y gracias a Dios fueron liberados, ¿verdad? Era Carla Castillo, licenciado, una hondureña que radica aquí en Nueva York. Le comento también que pudimos dar una pequeña vuelta aquí en el distrito financiero de Manhattan y pudimos ver también el centro de detención metropolitano que está ubicado en Brooklyn, a la par de la corte, en donde se encuentra recluido el expresidente Juan Orlando Hernández. Vamos a mantenernos aquí, mañana vamos a dar toda la cobertura referente al inicio de este juicio, sobre todo la elección del jurado que inicia mañana. En nuestro informe desde aquí de Nueva York, pues lo voy a dejar con Óscar Estrada para que siga con sus panelistas. Estamos conversando, estamos aquí dándole la cobertura. Sí, está todo el equipo de Televicentro también ya llegó hoy y ya estamos aquí todos cubriendo. Muy bien, excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Bueno, vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, junto con don Mike Vigil, junto con don Marlon Duarte, don Kenneth Madrid, Óscar Estrada, la gran pregunta es, ¿las pruebas contra Juan Orlando Hernández son pruebas directas o no directas? ¿En qué consiste pruebas directas o no directas? ¿Y cuál va a ser su posible impacto en el juicio? Ya volvemos. Abogado Kenneth Madrid, ¿qué es una prueba directa y qué es una prueba no directa? En este caso contra Joe, por ejemplo. Sí, en efecto, mire, hemos escuchado varios gente que se ha referido a estos temas y sobre todo incluso a la primera dama también hablando sobre estos temas. Mire, este es un tema muy complejo, muy técnico. Se habla mucho del Hearsay Rule, que es obviamente la prueba de referencia y que está en la ley de evidencia de Estados Unidos, pero para que todo su enorme audiencia comprenda, los que alguna vez hemos estudiado esto, hacía referencia a la primera dama y a alguna gente que trata de defender al expresidente, que nadie lo vio haciendo nada al expresidente, nadie lo vio a él conspirando, no tienen prueba directa de que él haya una llamada telefónica hablando con algún narcotraficante, etcétera. Y ella dice, son chismes, son pruebas de lo que le llaman... Que en la libreta aquella famosa de Magdaleno está escrito Ojo, nada más. Pero nunca tienen evidencia de que le entregaron nada a él, etcétera. Entonces, quizá hay otras reglas mucho más científicas que tienen que ver mucho con esa evidencia, porque la evidencia que es a través de documentos también se puede refrendar con declaraciones testificales y poder amarrar, y hay otras reglas mucho más complejas. Pero al final, miren, los testimonios de oídas, que es el rumor, el oído, también tienen su fundamento y tienen sus excepcionalidades para que puedan ser admitidas en el sistema norteamericano. Ahora bien, el tema es que no solo tienen esa prueba y esa evidencia de lo que decían los narcotraficantes confesos ya y que están ya condenados, o lo que decía su hermano ya condenado también, que era para él. O sea,
no solo tienen eso, sino que tienen otros testimonios también que la Fiscalía ha logrado compenetrar para que sea lógicamente una evidencia valedera para poder obtener una condena contra el expresidente Hernández. Don Mike Vigil ha dicho, hay evidencias contundentes y más. Don Mike Vigil ha dicho, no se necesitan testimonios del Tigre Bonilla ni de Mauricio Hernández porque hay pruebas evidentes y contundentes. Que se ha preparado lo suficiente la Fiscalía y dijo que hay pruebas extra contundentes, así lo manifestó, esa palabra utilizó, extra contundentes. Don Mike Vigil, ¿qué tiene que decir sobre las pruebas directas o no directas o las evidencias contra el expresidente Hernández? Mira, primero hay que reconocer que esto es una conspiración. Es una conspiración. Por ejemplo, en la mafia italiana que existe en Nueva York, muchas veces ellos se cuidan, los jefes se cuidan y ponen a personas para hacer los negocios sucios. Eso es lo que hizo Juan Orlando. Entonces no se necesita que tengan grabaciones, que lo miren cargar un costal de cocaína a su casa o ametralladoras. Esto es una conspiración. Las evidencias son contundentes y otra vez lo digo, que los fiscales federales jamás van a hacer una acusación formal si no tienen las pruebas para poder condenarlo. Muy bien, abogado Marlon Duarte. Es que, Edgardo, nosotros en Honduras manejamos y tenemos criterios a veces que van relacionados a la aplicación de la justicia en Honduras. Es decir, nosotros tenemos aquí en Honduras el testigo de referencia, como bien lo dice el abogado Kenneth, y dice que los tribunales, así dice la ley en Honduras, los tribunales aceptarán únicamente aquellos testigos presenciales de los hechos. Los testigos de referencia prácticamente no tienen ninguna validez, no tienen ninguna carga probatoria aquí en Honduras, pero en Estados Unidos es totalmente diferente. O sea, ahí hay una concatenación, porque hay que decirlo así, una concatenación de indicios racionales que para ellos esa concatenación va a ser las personas que el expresidente, según la tesis de la Fiscalía, según el expresidente tenía la posición garante o la posición de superioridad ante estas personas. Les voy a poner un ejemplo. Es imposible que para las personas que van a juzgar a Juan Orlando Hernández, en este caso declararlo culpable o no, le venga a decir al jurado que él no tenía conocimiento de las actividades lícitas de un ministro de él, por ejemplo. O sea, el ministro que está manejando, en este caso uno de los testigos creo que es Guardón, que manejaba creo que era el Fondo Vial, prácticamente tenía un rango de ministro. Entonces, esa posición de superioridad y la posición garante que tenía en cuanto al manejo de este tipo de personal, no va a venir a decir que desconocía a qué tipo de actividades. Y la segunda es, Edgardo, y muy importante, que ya prueba directa relacionada es aquellas sentencias que ya tienen el carácter de firme en Estados Unidos. Es decir, la cadena perpetua de Giovanni Fuentes y la cadena perpetua en el caso de Tony Hernández se da por un hecho ya válido, se da por un hecho ya probado, tanto que las mismas fueron ratificadas en las respectivas cortes de los Estados Unidos. Entonces, esa es una prueba directa. La otra desventaja, y volviendo un poquito, pero en el tema de la declaración, porque se me olvidaba esto, es que la desventaja también que tiene el señor Juan Orlando Hernández es que no necesariamente el jurado tiene que saber hablar español. Y él puede convencerlo a su entender en el idioma español, pero el jurado no habla español. Ese va a ser un problema cuando él quiera pretender que le entiendan el tipo de lenguaje que va a utilizar. Pero volviendo a las pruebas, sí tienen prueba directa en el caso de los juicios que ya tienen el carácter de firme su sentencia, y sí tiene prueba directa en cuanto a la declaración de funcionarios que él nombró. Entonces, ese es el punto que no va a venir a alegar, según la Fiscalía, de que no tenía conocimiento de las actividades, pues, porque el presidente en Honduras es la persona
más informada que hay, porque a él todas las agencias de inteligencia, de investigación, le dan los informes directamente al presidente. Por eso lo veo bastante complicado, sigue cuesta arriba, y aun y cuando hay pruebas indirectas, que son indicios que se concatenan con otras, pienso que sí existen pruebas directas, que son los juicios que ya fueron juzgados. Muy bien. Sí, y la prueba al final, Edgardo, en Estados Unidos es un sistema totalmente diferente al nuestro, ¿verdad? Y los testigos de referencia, como yo le dije al inicio, son admitidos, no hay ningún problema y permiten que todo el hilo probatorio, tanto de los testimonios como toda la parte documental que se tienen, más la parte de llamadas telefónicas, pueda todo unirse en un hilo y poder llegar a la culpabilidad correspondiente. Muy bien, cerramos con Óscar Estrada. Un minuto, Óscar. No, bueno, y siempre con el tema de los testigos, lo que la Fiscalía busca retratar con los testimonios de los narcotraficantes es que dentro de ese mundo solamente tenía forma de saberlo si era verdad, ¿no? O sea, cuando los pandilleros de la MS hablan de que Jo manejaba cierta ruta o de que el Tigre Bonilla recibía tanto dinero, se presume de que era verdad, aunque no esté directamente una grabación de ello, porque ellos tenían que haber sabido eso para poder operar y no sabían que estaban siendo grabados, por lo tanto no tenían razón para estar mintiendo. Entonces eso es lo que entra dentro de la lógica de estos testimonios de oídas, pero vamos a ver cómo ya esto pesa junto con la otra información que se va a ir presentando y la información que presentará también la defensa. Muy bien, muchas gracias. Abogado Marlon Duarte, usted que le gusta el fútbol y es gran olimpista sabe que equipo que gana no se cambia. Entonces nos vamos a encontrar aquí el próximo domingo, el abogado Marlon Duarte, don Mike Vigil, que ya va a estar muy recuperado del COVID, Óscar Estrada, el abogado Kenneth Madrid, para continuar con este análisis de lo que ocurra en el transcurso de esta semana. Además, no pueden fallar porque el próximo domingo, 18 de febrero, se conmemoran los 28 años de 30-30. Así que muchas gracias, don Mike, gracias, abogado Marlon Duarte, gracias, Óscar, gracias, abogado Kenneth Madrid, y gracias a ustedes, amables televidentes, por su atención de esta noche. Buenas noches y que estén bien.